¿Quién conoce o quién ha visto alguna vez este panel de control? ¿Sabéis qué representa, qué imagen? Sí, un poquito, hay bastante gente. Pues bueno, esto es de la película Regreso al futuro, es el coche, el DeLorean, que va del pasado al futuro. Y es un poco lo que quiero hacer con vosotros hoy, es empezar un poco con el pasado de la economía colaborativa, el presente e indagar también un poco en el futuro. Y es curioso porque son las fechas reales de la película y estas fechas son indicativas también para la economía colaborativa y el consumo colaborativo. En el año 2011 fue cuando todo esto empezó un poco a funcionar. Hubo la charla que probablemente muchos de vosotros habéis visto de Rachel Botsman, también fue en TEDx en Sydney, se popularizó en 2011. También es del 2011 el famoso artículo de Time Magazine, donde se ponía el consumo colaborativo como una de las 10 ideas que iba a cambiar el mundo. Hubo también otros artículos en prensa como Wire Magazine y otras prensas francesa, por ejemplo. Y con todo esto yo me inspiré un poco también y acabé creando también en 2011 el blog de consumo colaborativo. Habéis visto que el logo actual es más bonito que el primero que tenía. Y en este momento realmente éramos muy pocos los que estamos metidos en este tema. Éramos 4 gatos. Si podéis ver también, había realmente solo 4 shares del artículo. Realmente no había mucha gente fijándose en la información que estábamos compartiendo, ¿vale? Y muchos de los artículos hablaban de que éramos literalmente estos 4 hippies digitales que con la crisis estábamos intentando hacer alguna cosa un poco rara, ¿vale? Pues estos 4 hippies digitales, 4 años más tarde, sumamos al 2011 4 añitos, estamos en el 2015, estos 4 hippies digitales han cambiado bastante y los mensajes que estamos viendo son muy distintos. Lo que estamos viendo es que las plataformas se están comiendo al mundo. Y vemos tweets como este, donde nos indican que Uber, una empresa que no tiene ningún taxi en propiedad, se ha convertido en el mayor grupo taxista del mundo. Airbnb, una empresa que tampoco tiene ningún apartamento en propiedad, se ha convertido en el mayor grupo de alojamiento del mundo. Alibaba, un gran retailer chino, también no funciona, no tiene stock propio, lo que hace es gestionar stock de otra gente. Lo mismo ocurre con Facebook, lo mismo ocurre con BlaBlaCar, lo mismo ocurre con Wallapop, la lista sigue y sigue. Es este modelo de pensar de otra manera, este modelo de plataforma, se está realmente comiendo al mundo y hemos visto evolucionar esto en solo 4 años. Para verlo un poco más en detalle podemos ver esta comparativa. A vuestra derecha tenéis los números de Intercontinental Hotel Group, que es la mayor cadena hotelera del mundo. Son cifras de finales del 2014 aproximadamente. Y a la izquierda tenéis Airbnb. Veis que el volumen de alojamiento es similar. Evidentemente la segunda línea es donde hay la diferencia. El hotel ha tardado 63 años en construir, financiar toda esta infraestructura para poder alojar a gente. Airbnb en solo 6 años ha conseguido no construir, simplemente amasar, agregar aquello que estaba sin utilizarse en muchos casos en las casas de la gente. Aquí es la gran diferencia. Esto tiene impacto también en el número de empleados. Airbnb tiene alrededor de unos 1000 empleados al mundo y cuando la cadena hotelera necesita unos 120.000 empleados para mover toda esta infraestructura. Curiosamente, Airbnb ha superado ya en valoración bursátil al grupo hotelero. Una empresa que no tiene stock, que no tiene nada en propiedad, está superando a una empresa que realmente sí que tiene ese stock en propiedad. Estamos viendo cómo el mundo está cambiando y las cosas están cambiando. Estas cifras macro a veces son un poco difíciles de entender. Podemos verlo en un año que es más fácil. Esto es un tweet bastante famoso de Brian Chesky, el cofundador de Airbnb, cuando la cadena Marriott, otra cadena de hoteles, anunció que en 2014 iba a construir 30.000 habitaciones durante 2014. Él respondió que ellos tardaban 2 semanas. ¿Vale? Es la diferencia de escala, diferencia de velocidad de pensar en una manera tradicional o en una manera de plataforma. Es otra liga. Otra manera de verlo es lo que está ocurriendo estas últimas semanas, por ejemplo, en Cuba. Hace pocas semanas que Cuba parece que se ha abierto a Estados Unidos y al capitalismo. Airbnb ya ha llegado. No tiene que construir ninguna infraestructura, no tiene que construir ningún hotel, simplemente tiene que convencer a unos cuantos cubanos que tengan algo de acceso a Internet que suban a su apartamento a la plataforma de Airbnb. Otra cosa curiosa que está pasando con Airbnb es con los grandes eventos. Ha llegado a un acuerdo, también anunciado recientemente, con el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 para alojar a gente. Le está diciendo, en vez de construir más hoteles que luego no vamos a utilizar, vamos a abrir las casas de los cariocas para que puedan ganar algo de dinero y puedan conocer a esta gente extranjera que va a estar en la ciudad. Por tanto, es de nuevo otra manera de pensar. Y esto es lo que nos comenta Javi Creus, un buen amigo de aquí de Barcelona, que lo comenta así. Dice, las organizaciones de la economía
abierta y colaborativa son capaces de hacer las cosas de una manera más económica, más transparente y más eficiente. Lo estamos viendo. Y es muy fácil de verlo en un gráfico. De manera más insultantemente más eficiente, insultantemente mejor. Este tipo de curvas de crecimiento, como podéis ver algunas empresas que he comentado, crowdfundings, Airbnb, Etsy, Zipcar, tienen crecimientos exponenciales. Este tipo de empresas, este tipo de crecimientos solo lo vemos en empresas que funcionan pensando en modalidad de plataforma. Esto está cambiando el mundo. Y esto no es un nicho, no es una cosa que afecte solo a un sector, está afectando a la globalidad de las actividades y de la economía en general. Estamos viendo cómo está cambiando el consumo, cómo está cambiando la fabricación con temas de herramientas de fabricación digital, el conocimiento abierto, la gente ya comparte el conocimiento mediante estas plataformas, todo el tema de finanzas colaborativas, el famoso crowdfunding, que está moviendo muchos millones de euros al año. Estamos cambiando también la manera como nos gobernamos, las gobernanzas y el intercambio de valor mediante mecanismos no monetizados, como pueden ser bancos de tiempo, monedas alternativas, ¿vale? Todo este pensamiento de plataformas, esta manera de colaborar, está afectando realmente a todos los ámbitos de la sociedad. Y esto lo que vemos, lo describe muy bien este señor, se llama Jeremy Heymans, es cofundador de una consultora que se llama Purpose en Nueva York. Él lo habla del nuevo poder. Estamos viendo este nuevo poder que tenemos como ciudadanos y que estamos empezando a usar sin pedir permiso, sin pedir perdón. Estamos empezando a coordinarnos, como él comenta, nos estamos coordinando de manera masiva entre iguales para generar este cambio. Podemos comunicarnos para alojarnos los unos a los otros, podemos comunicarnos para financiarnos los unos a los otros, podemos comunicarnos para pasarnos ropa, para intercambiar información, para estar aquí presentes. Este es el nuevo poder digital. Y nos viene a esta visión, esta idea global de la sociedad que pueda funcionar de esta manera, es la visión de la sociedad colaborativa. Una visión un poco ambigua aún, no tenemos los detalles, pero es una visión inspiradora donde creo que muchos de nosotros nos encontraríamos bastante a gusto. Pero esta visión viene con muchos retos. Y esta es la segunda parte de la presentación. Quiero entrar realmente en detalle en algunos de los retos. Algunos de ellos son los obvios, otros probablemente sean un poco más complejos, pero creo que es importante poder presentarlos y luego debatir. El primero viene con la escala. Cuando éramos 4 hippies digitales, muy bien, nos llevamos todos bien entre nosotros. Pero cuando esto hay millones y millones de personas participando en estas plataformas, hay riesgos. Y estos riesgos llevan a este tipo de titulares. En algún caso, compartiendo coche, resulta que el conductor es un fugitivo de la policía y acabas en una persecución. Ha ocurrido. Gente que compra una casa pensando simplemente en realquilarla. Esta no es la idea. Estamos hablando de utilizar recursos que estaban infrautilizados, por tanto, se está abusando de la idea de la plataforma. Campañas fraudulentas del crowdfunding. Puedo tener un buen marketing y al final me acabo llevando el dinero. Realmente hay riesgos ahí. O el caso, por ejemplo, de una amiga, por eso hay este icono del dedo, de una amiga francesa en París que tras alojar a unas personas durante una semana, vio que le habían robado la identidad. Al cabo notó que empezaban a pasar cosas raras y claro, a través de las facturas, a través de los documentos que tenía en casa, pudieron realmente a partir de ahí tomarle la identidad. Por tanto, es uno de los riesgos y esto está ocurriendo. Y si participáis en esto, puede que conozcáis a alguien que le ha pasado alguna cosa de estas. Aquí hay una oportunidad, yo creo, para las empresas, pues evidentemente para mejorar y para garantizar este tipo de incidentes y también para las empresas aseguradoras. Estamos viendo cómo muchas empresas aseguradoras están empezando a ofrecer servicios específicos para este tipo de iniciativas que están creciendo tan y tan rápido. Es decir, todo reto tiene su oportunidad. Otro reto importante es la obsolescencia de todo el sistema en general. Está haciendo obsoleto el status quo. La manera, hemos visto, tradicional de las empresas de funcionar, lo están adelantando por la derecha y por la izquierda. La manera tradicional de regular de manera monolítica y centralizada también tiene que estar cambiando. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está trabajando para buscar otro tipo de regulación. Tenemos más información como usuarios, como consumidores, por tanto podemos usarla en el momento de regular. Tenemos reputación entre nosotros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en este nuevo ecosistema que no acabamos de saber cómo funciona. Otro gran reto en todo esto es la generación de abundancia. Es una manera ultra eficiente de funcionar. Hasta el momento la economía, que de hecho la definición de economía es gestión de recursos escasos, cómo gestionamos los recursos que son escasos en la sociedad, nos hemos dedicado a eso.
Pero en el momento que tenemos abundante el conocimiento con la Wikipedia, tenemos alojamiento abundante, como hemos visto, tenemos transporte abundante, tenemos dinero abundante, tenemos ideas abundantes, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos cuando hemos sido tan eficientes generando tanta abundancia? Tenemos un problema que tenemos que resolver. Y es evidente cuando lo vemos con el tema de la desindustrialización. Estamos hablando de un sistema postcapitalista, sea algo un poco distinto, y el postcapitalismo va a ser postindustrial. Por tanto, al igual que ocurrió con la agricultura, está ocurriendo con el sector industrial. Necesitamos fabricar menos coches, necesitamos fabricar menos ropa, necesitamos fabricar menos carreteras. Incluso aquello que fabricamos lo recirculamos, por tanto tenemos menos necesidad de sitios de trabajo. Esto nos está llevando a una situación, lo veis claramente en la flecha verde, a una situación donde lo que vamos a dedicarnos todos es a los servicios. ¿Vale? Vamos a ofrecernos servicios los unos a los otros, pero la cantidad de producción industrial va a reducirse mucho. Esto, evidentemente, pues a nivel de PIB tiene un impacto importante y a nivel de reconfiguración del entorno laboral también. Y lo vemos muy claro porque los servicios en la economía colaborativa es lo llamada, o se está pasando a la llamada economía bajo demanda, a la uberificación de los servicios. Y esto significa que la empresa se convierte en una plataforma, como hemos visto, que es muy eficiente y externaliza todos los riesgos a aquellas personas que antes llamamos empleados. Ahora ya no son empleados, son gente que trabaja de vez en cuando con una plataforma. Y de hecho, esto es una nueva modalidad de trabajo que mucha gente califica de precaria. En muchas situaciones, si solo tienes que vivir de esto, no es viable, no es bueno, está realmente en una mala situación, pero está generando otras oportunidades. Y también es importante plantearse qué tipo de sistema social puede dar cabida a este tipo de trabajos. Aquí entra sobre todo el tema del basic income, de la renta básica universal. Es un debate que se está abriendo si realmente todos movemos a este tipo de trabajo bajo demanda, que puede ser el futuro, no lo sabemos. Tenemos que buscar otras alternativas para tener una cierta seguridad laboral, porque esto no nos lo da al modo tradicional. Tenemos que ser conscientes de este riesgo. Y lo que estamos empezando a ver es que los propios trabajadores se están organizando y están buscando maneras de que estas empresas, como nos dice Lisa Gansky, consigan compartir más valor o consigan compartir más con aquellos que aportan valor a las empresas, porque una plataforma sin sus usuarios, sin sus proveedores, no es nada. Twitter sin tuiteros no sirve de mucho. Por tanto, estamos viendo que nos estamos moviendo a un modelo cooperativista. Están empezando a aparecer versiones donde los propios proveedores de servicios se organizan para que la empresa sea en parte suya. No es una cooperativa tradicional, por eso pongo que algo huele a cooperativa 2.0. No está muy claro exactamente la forma que va a tomar esto, pero sí que estamos viendo indicios, varios artículos de gente que está trabajando ya en este modelo, donde los trabajadores empiezan a apropiarse. La versión más sencilla, y tenemos algunos casos aquí en Barcelona, es el equity crowdfunding, donde la empresa permite a otros usuarios formar parte de su accionariado mediante una campaña de crowdfunding, donde la recompensa son acciones de la propia empresa. Esto es un primer paso. Este es el reto, es un poco más tecnológico y más complejo, pero vemos las estructuras tradicionales de las empresas, o la tensión la estamos viendo estamos usando ideas nuevas con estructuras empresariales muy tradicionales. Es lo que vemos en el ejemplo de centralización. Aquí con el caso de Kickstarter. Kickstarter es la mayor compañía de crowdfunding del mundo. Movió en el año pasado unos 500 millones de dólares, pero está todo centralizado. Por tanto, no está aportando valor fuera de su propio entorno. Y desde un punto de vista regulatorio y legal es bueno porque lo podemos desenchufar y podemos enviar una multa en algún sitio. Esto tiene sus ventajas también. La evolución es la versión descentralizada. No sé quién conoce la compañía de crowdfunding Goteo, que es de aquí de Barcelona. Ellos son una compañía de crowdfunding también, pero su plataforma es de código abierto, es completamente open source. Podéis ir a una plataforma que se llama GitHub, descargaros el código y crear vuestro propio nodo de Goteo. Y esto ha ocurrido en España, en Andalucía, en País Vasco, ha ocurrido también en Japón. Por tanto, esta modalidad es la idea, no la centralizo, sino que la distribuyo a través de varios nodos. Es una evolución. La tercera evolución es un sistema completamente distribuido basado en la tecnología base de Bitcoin que se llama blockchain. Este tipo de red donde eso ya es imparable. Ahí no hay un propietario. El sistema funciona de manera autónoma. Es un programa
que se pone en Internet y tiene unas reglas de juego y está funcionando de manera autónoma. Ahí no le puedo enviar una multa, ahí no le puedes enchufar. Es imposible, literalmente. ¿Cómo va a funcionar una sociedad donde tengamos muchas entidades que funcionen de manera distribuida? No lo sabemos, ni yo tampoco. Y esto, que parece ciencia ficción, está empezando a ocurrir. Y hay gente que está avanzando por la derecha a Uber, ¿vale? Disrupting the disruptors. La versión de Uber es una versión tradicional centralizada de la aplicación. Hay una empresa que tiene su sede y tiene una versión centralizada. Lo que estamos viendo es una aplicación tipo, se llama Lazuz, el nombre es un poco complicado, es la versión descentralizada de Uber, donde no hay propietario de la empresa. Simplemente si demuestras que has transportado a otra persona mediante un tema tecnológico, recibirás un dinero. Ya está. Y esto está ya en marcha y está funcionando. Y finalmente, el último reto que quería plantearos es cuál es el papel de los gobiernos y los estados en todo esto. Realmente quedan un poco, bueno, también fuera de juego en muchos de estos ámbitos y hay que ver, el gobierno inglés es quien está haciendo un poco más de actividad en todo esto, está investigando de manera proactiva cómo participar en todo este tema, en todos estos temas de la economía colaborativa, pero hay dos visiones aquí un poco que hay que tener en cuenta. Hay una visión donde el gobierno puede intentar reducirse mucho y delegar mucho en los ciudadanos sin tomar ellos responsabilidad. Esto en el modo inglés le llaman el Big Society. Es decir, delegamos en los ciudadanos sin preocuparnos realmente por la parte del gobierno. La otra visión es el Partner State, el Estado socio, el Estado que acompaña, el Estado que ayuda a todas estas plataformas a que se desarrollen para que los ciudadanos puedan seguir haciendo y proveyéndose servicios de los unos a los otros. Pero no está claro en qué dirección vamos a ir. Si todo esto ha ocurrido en 4 años, ¿qué va a ocurrir en 4 años más? Es muy difícil de predecir. Hemos visto el 2011 eran 4 hippies, en 2015 la que se ha liado, en 2019 no sé si estaremos hablando de esto o en qué término estaremos hablando de esto. Una visión bastante conocida es la de Jeremy Rifkin, un conocido autor, y él dice justo esto, que estamos en un momento un poco de cambio, estamos vislumbrando este nuevo sistema económico basado en compartir y colaborar, empezamos a otear, a ver, a vislumbrar un horizonte que no está del todo claro, pero es interesante, y a la vez está coexistiendo con un sistema capitalista y estamos viendo todos estos retos y todas estas tensiones. Pero yo quiero acabar diciendo que hemos empezado hablando del pasado, el presente y del futuro, vamos a acabar hablando del futuro, y el futuro no se puede predecir, pero sí que se puede construir. Y yo creo que estamos viendo el potencial que tiene esta economía colaborativa en cambiar las cosas para mejor, para todos. Hay unos ciertos riesgos también, que creo que he intentado exponer de manera lo más clara posible, pero es trabajo de todos y está en nuestras manos poder generar y crear la mejor versión posible de esta economía colaborativa. Así que, adelante. Gracias.